el 18 de diciembre de 1993. Sur del Bronx, los agentes encontraron el cuerpo en un callejón detrás de un cine porno. Lencería rasgada, maquillaje corrido, boca llena de billetes mojados. Primer pensamiento: sobredosis, prostituta del Barrio Rojo. 6 horas después, resultó ser el propietario de un fondo de inversión con $80 millones en activos. Y eso era solo el principio. En los próximos 5 años, se encontrarán otros 13 cadáveres en los rincones más sucios de Nueva York. Todos hombres blancos, todos de clase alta, banqueros, promotores inmobiliarios, corredores de bolsa. Hombres cuyos apretones de manos valían más que barrios enteros. Fueron encontrados humillados, maquillados, tirados como basura, en lencería barata, con dólares en la boca, en los mismos lugares que nunca habían pisado en su vida. La prensa le llamará el titiritero de Wall Street. La policía pasará años intentando descifrar la lógica de los asesinatos, y él estará allí todo el tiempo, abriendo puertas, entregando abrigos, escuchando conversaciones en el asiento trasero. El hombre invisible, un hombre con el que no habían tenido contacto visual en años, y tenía una cuenta pendiente. 23 de marzo de 1996. Manhattan, 7 de la mañana. Donald Raymond Prescott se despertó en su ático de Park Avenue de la misma manera que lo había hecho en los últimos 12 años, a las 6:30 en punto, sin despertador. El reloj interno funcionaba a la perfección. Estaba orgulloso de ello. Orgulloso de que su cuerpo, su mente, su vida, todo estuviera sujeto al sistema. 54 años. Copropietario de la empresa promotora R. Jescott & Holt Development. 3 rascacielos en Manhattan, 2 complejos residenciales en Brooklyn, un centro comercial en Nueva Jersey, $120 millones en activos. Mucha más influencia de lo que indican las cifras. Aquella mañana el ama de llaves preparó el desayuno como de costumbre. 2 huevos pasados por agua, tostadas con mantequilla, café solo. Sobre la mesa estaba el último número del Wall Street Journal. Prescott hojeó los informes bursátiles. Observó que las acciones de su empresa habían subido un 1,5% y se alegró. A las 9 ya estaba en la oficina. 3 reuniones seguidas. Una conversación con los abogados sobre el nuevo proyecto. Una llamada breve pero dura a un contratista que llevaba retraso. Prescott no levantaba la voz. Simplemente hablaba de un modo que hacía tartamudear a la gente al otro lado de la línea. Ese era su estilo. Presión fría. Autoridad silenciosa. Era respetado en los círculos empresariales. También temeroso. Sabía cómo arruinar a un competidor con una llamada a la persona adecuada. Sabía cómo asegurarse de que nadie más que él obtuviera un permiso de construcción por accidente. Sabía cómo cerrar la boca. Los registros judiciales del condado de Nueva York contenían 3 demandas civiles contra Donald Prescott. Las 3 eran por acoso sexual, las 3 presentadas por antiguas secretarias. Las 3 terminaron en acuerdos extrajudiciales con pagos confidenciales. Las cantidades oscilaban entre $50,000 y $100,000. Calderilla para los estándares de Prescott, el coste del silencio. Las secretarias de su oficina cambiaban cada 4 o 6 meses. Recursos Humanos dejó de hacer preguntas. Todos entendieron las reglas del juego. Algunos aceptaron jugar, otros se marcharon inmediatamente. Los que intentaron hablar en voz alta aprendieron rápidamente cuánto cuestan los buenos abogados. Y se callaron. Esa noche, Prescott tenía una cena en el Metropolitan Club de la Quinta Avenida, un club privado. Un lugar donde solo se permitía la entrada a personas recomendadas por los socios actuales. Un lugar donde, entre puros y brandy, se decidía el destino de los barrios de la ciudad. Reunión con inversores de Boston, los hermanos McGrady, dinero viejo, bienes raíces de Nueva Inglaterra, enfoque conservador. Prescott quería convencerlos de invertir en un nuevo proyecto en Long Island. 20 millones al principio, amortización en 3 años, rendimiento previsto del 40%.
A las 19:30 pidió una limusina, el mismo servicio que había utilizado durante los últimos 3 años. Imperial Livery. Coches fiables, conductores de confianza, total discreción. Para un hombre de su talla, era la única opción viable. La limusina llegó a las 19:45. Un Lincoln Town Car negro. Cristales tintados, pulido inmaculado. Al volante se sentaba un conductor al que Prescott había visto docenas de veces en el último año. Tranquilo. Discreto. Discreto. El tipo de hombre que abre la puerta dice: «Buenas noches, señor», y desaparece. Prescott subió al asiento trasero sin dignarse a mirar al conductor. Nunca miraba al personal de servicio. Para él, esas personas formaban parte del mecanismo, como el volante o el aire acondicionado. Existían para cumplir una función. Nada más. La cena fue un éxito. Los hermanos McGrady aceptaron considerar la oferta. Un sí provisional por valor de 20 millones. Prescott abandonó el club a las 23, muy animado. Un poco más de brandy que de costumbre. Un andar algo más relajado. Rara vez se permitía eso, solo cuando el trato estaba casi en su bolsillo. La limusina estaba esperando fuera. El mismo conductor. El mismo silencio cortés. Prescott se recostó en el asiento de cuero, aflojó el nudo de su corbata Hermès y cerró los ojos. Los números ya corrían por su cabeza. ¿Cuánto ingresaría el proyecto? ¿Qué porcentaje dar a McGrady? ¿Cuánto quedarse para él? Las matemáticas del éxito. No se dio cuenta de que el coche había girado mal. No presté atención cuando por la ventanilla se veían calles desconocidas. Primero las tenues farolas de Harlem, luego los oscuros páramos del sur del Bronx. Ni siquiera abrió los ojos cuando la limusina redujo la velocidad. Demasiado brandy. Demasiado seguro de que el mundo funcionaba como él estaba acostumbrado. Cuando el coche se detuvo en un callejón oscuro entre un almacén abandonado y la pared trasera de un motel barato, Prescott miró por fin por la ventanilla. Tuvo tiempo de ver las pintadas de la pared. Consiguió sentir que algo iba mal. Conseguí girarme hacia el conductor. Pero ya era demasiado tarde. 14 horas después, su cadáver fue encontrado por un vagabundo llamado Eugene Doherty, que rebuscaba en los contenedores de latas de aluminio. Al principio pensó que se trataba de un maniquí, la cara pintada demasiado brillante, la ropa demasiado ridícula. Luego vio los ojos vidriosos. Donald Raymond Prescott yacía en el pavimento mojado entre la escoria. Un rostro afeitado, pintalabios rojo untado en los labios y la barbilla. Sombra azul en los párpados, aplicada con crudeza, casi burlonamente. El cuerpo está cubierto con un corpiño negro hecho jirones y medias de rejilla. La boca llena de billetes de dólar arrugados y empapados en whisky barato. El hombre al que temían los senadores parecía una caricatura, como la broma malvada de alguien. Pero no era una broma. Era un mensaje. Era la sexta víctima. La policía aún no lo sabía. Todavía no han relacionado los episodios. Barrios demasiado diferentes. Víctimas demasiado diferentes a primera vista. Los investigadores vieron incidentes aislados, asesinatos extraños, posiblemente rituales. No vieron un patrón, pero había un sistema, claro, calibrado, paciente. Y detrás de ella estaba el hombre al que Donald Prescott nunca había dado las gracias en 3 años. Un hombre cuyo rostro había visto docenas de veces, pero nunca había podido describir. Un hombre que durante años había escuchado en silencio las conversaciones en el asiento trasero, sobre dinero, tratos, mujeres que comprar, sobre cómo funciona el mundo para los que tienen poder. Simon Arthur Graves nació el 12 de mayo de 1968 en el barrio de Bedford-Stuyvesant de Brooklyn. No conocía a su padre. En su partida de nacimiento figuraba un guión en el nombre del padre. Un lugar común en este barrio, en esta época, en esta vida. Su madre, Cynthia Graves, era una mujer hermosa con un destino desafortunado. O afortunada según se mire. Trabajaba como acompañante de lujo. No una prostituta callejera,
No una chica barata de bar, no. Cynthia atendía a la élite. Hombres de negocios, banqueros, políticos, gente que podía permitirse pagar $300 por noche. Y eso era en los precios de los 70. Para el pequeño Simon, su madre lo era todo, la única persona que le miraba como a un ser humano. Intentó ocultar a su hijo la verdad sobre su trabajo. Dijo que trabajaba como azafata en clubes caros. Ayudaba a los ricos a organizar fiestas, que era solo temporal, que pronto ahorraría lo suficiente y se mudarían a algún lugar soleado. Simon creía. Los niños creen a sus madres. Creció retraído. En la escuela apenas hablaba con sus compañeros. Los profesores le calificaban de callado pero atento. No se metía en peleas, no corría con los chicos por la calle, no jugaba a la pelota en el patio. Observaba. Se sentaba en un rincón y observaba a los demás niños. Cómo se reían, cómo empujaban, cómo vivían sus sencillas vidas infantiles. Desde muy pronto desarrolló un extraño rasgo que los psicólogos criminales destacarían más tarde: hipersensibilidad al estatus. Simon podía decir sin falta quién estaba a cargo de una habitación, quién tomaba las decisiones, quién obedecía. Veía jerarquía donde otros niños solo veían una multitud en el patio del colegio. A los 8 años se dio cuenta de que su madre no era como las demás, que salía por la noche con vestidos bonitos y volvía por la mañana, que a veces vienen hombres con trajes caros y se la llevan en coches relucientes, que los vecinos la miran de otra manera. No preguntó, observó. Cynthia quería a su hijo con dolor, casi desesperadamente. Quería darle lo que ella no tuvo: una educación, una oportunidad, una salida del barrio. Ahorró dinero. Le dijo que era especial, que era más listo que los demás, que saldría adelante. Pero había algo que ella le había enseñado sin querer. Observando a su madre, Simon asimiló una lección clave. El mundo se divide entre los que pagan y los que sirven, los que se sientan en el asiento de atrás y los que abren la puerta, los que pueden hacer cualquier cosa y los que deben callar. Este conocimiento se instaló profundamente en él como una astilla. A los 10 años, Simon era un niño tranquilo, pulcro y de modales impecables. Cynthia insistía en ello. Le enseñaba a hablar correctamente, a contener la espalda, a mirar a la gente a los ojos, pero no durante demasiado tiempo, ni de forma desafiante. Le estaba preparando para un mundo en el que la gente como ellos solo sobrevivía de una manera, pasando desapercibida y siendo útil. No tenía forma de saber que esas mismas habilidades le convertirían un día en el depredador perfecto. El 14 de septiembre de 1978. Esta fecha será el punto de partida de todo lo que sucederá a partir de entonces. Cynthia tenía un reto especial esa noche. Una fiesta privada en una mansión en algún lugar de Westchester. 3 clientes. Habituales, de confianza, ricos, pago triple. Prometió volver por la mañana. El problema era que la niñera estaba enferma. Cynthia no se atrevía a dejar a Simon, de 10 años, solo toda la noche. El barrio era peligroso y no se fiaba de los vecinos. La única solución que veía era llevarse a su hijo con ella. Iba en contra de todas las normas. Pero necesitaba el dinero desesperadamente. La deuda del piso se había acumulado, y el casero amenazaba con desahuciarme. Le dijo a Simon que iba a ayudar a organizar una fiesta para gente importante, que se sentaría en el cuarto de servicio, leería un libro y comería algo delicioso de la cocina, que era una aventura. Simon no hizo preguntas. Había aprendido a no preguntar. La mansión era enorme, columnas blancas, camino de entrada, arbustos recortados. Condujeron a Simon por la puerta trasera y lo sentaron en una pequeña habitación junto a la cocina. Le dieron un bocadillo y un cómic. Le dijeron que se sentara en silencio. Se sentó, escuchó. Primero la música y las risas de la sala principal, luego las voces, cada vez más altas, luego algo más. Hacia medianoche, sintió miedo.
No sabía lo que estaba pasando, pero sentía que algo iba mal. Su madre no vino a verle, aunque le había prometido que iría a verle. La música se detuvo. Las voces cambiaron. Simon salió de la habitación. Lo que vio al recorrer el pasillo del primer piso quedó grabado para siempre en su memoria. A través de la puerta entreabierta del dormitorio vio a su madre. Estaba tumbada en el suelo. 3 hombres estaban de pie junto a ella, con las camisas abiertas y gafas en las manos. Uno de ellos se reía. Otro decía algo sobre una puta que imagina demasiado. Cynthia no se movió. Simon no gritó. No corrió a ayudar. No huyó. Se quedó mirando, como su madre le había enseñado. En silencio, discretamente. Observando, vio que los hombres discutían tranquilamente qué hacer. Uno de ellos sacó su teléfono y llamó a alguien. 1 hora más tarde, llegó un hombre con traje gris y empezó a dar órdenes. Cómo colocaban el cuerpo de su madre en la cama y lo cubrían con una sábana. Como alguien dijo, sobredosis y accidente. Lo encontraron por la mañana, acurrucado en una esquina del pasillo, con los ojos muy abiertos. No lloraba, no hablaba. Se limitó a mirar al vacío. La policía llegó sobre las 8 de la mañana. 2 agentes, cansados, indiferentes. Hablaron con el dueño de la casa. Miraron el cuerpo. Anotaron cosas en cuadernos. Uno de ellos cogió un sobre. Simon lo vio a través de la ventanilla mientras lo conducían al coche de los servicios sociales. El caso se cerró al cabo de 3 días. Causa oficial de la muerte: insuficiencia cardíaca aguda por intoxicación. Un accidente. Sin sospechosos. Sin cargos. Los 3 hombres, Simon no sabía sus nombres, solo sus caras, volvieron a sus vidas. A sus oficinas en Wall Street. A sus familias en los suburbios. A sus puros y al golf de los sábados. Y el niño de 10 años acabó en el sistema de acogida del estado de Nueva York. Durante los 8 años siguientes, cambió de 4 familias de acogida. No se quedaba mucho tiempo en ningún sitio. No porque fuera problemático, sino porque era demasiado tranquilo. Demasiado distante. Los padres de acogida se quejaban de que no podían comunicarse con él. Que les miraba de forma extraña. Que había algo que les daba miedo, aunque nadie podía explicar qué era. Simon estudiaba. Leía mucho. Trabajaba después de la escuela. Primero como repartidor de periódicos, luego como mensajero y más tarde como ayudante en una tintorería. Ahorró dinero y conocimientos. Y nunca olvidó las 3 caras que vio aquella noche, a la edad de 18 años. Después de salir del sistema de atención, cambió oficialmente su nombre. Tomó el nombre de su madre, Graves. Cortó con el pasado. Empezó una nueva vida, pero en su interior ya vivía un plan. No uno claro, ni detallado, sino más bien una dirección. Sabía que quería estar en el mundo de los ricos. Sabía que quería estar cerca de ellos. Sabía que quería observarlos como los había observado aquella noche. En silencio, sin que nadie se diera cuenta, absorbiendo cada detalle. Consiguió trabajo en una sastrería. Luego se hizo conductor de un servicio de limusinas. Luego hizo las 2 cosas. Se estaba construyendo una posición ideal. Un hombre al que se le confían llaves y códigos PIN. Un hombre al que se le permite entrar en casas y oficinas. Un hombre que escucha conversaciones que nadie más debería oír. El hombre invisible. A los 25 años, Simon Graves lo sabía todo sobre sus futuras víctimas. Las había escuchado durante años. Les había oído hablar de mujeres. La forma en que se jactan de cómo han encubierto un escándalo. Cómo se ríen de las que han roto. Y esperó. El primer asesinato tuvo lugar en diciembre de 1993, 15 años después de la muerte de Cynthia Graves. 15 años de paciencia. 15 años de preparación. Y cuando por fin empezó, ya sabía exactamente lo que hacía y por qué. La primera víctima fue Howard Ellis Cartwright, un corredor de bolsa de 60 años.
socio de una empresa de inversiones de Wall Street, diciembre de 1993. El cuerpo fue encontrado en un callejón detrás del cine porno Playhouse, en el sur del Bronx. Cartwright era cliente de Imperial Livery, el mismo servicio de limusinas en el que trabajaba Simon Graves. Simon le había llevado al menos 40 veces en 2 años. Escuchaba las conversaciones por teléfono. Había oído a Cartwright hablar con sus compañeros de aquella camarera que intentó abusar de sus derechos y de cómo la habían despedido tras una llamada. Oyó las risas, oyó las fanfarronadas. Cartwright no era uno de esos 3 hombres de la mansión Westchester, pero era del mismo mundo. Hablaba de la misma manera, reía de la misma manera, miraba a la gente de la misma manera. Para Simon, eso era suficiente. La mecánica del primer asesinato fue sencilla. Llamada tardía. Cartwright volvía de una fiesta privada sobre las 2 de la madrugada. Demasiado whisky. Demasiada certeza de que el mundo giraba a su alrededor. Simon se desvió de la ruta. Cartwright no se dio cuenta. Dormitaba en el asiento trasero. Cuando la limusina se detuvo en un callejón oscuro, el agente ni siquiera se dio cuenta de lo que ocurría. El cordón de seda de las costosas cortinas. Simon lo había comprado en una tienda de antigüedades de Manhattan. Se enrolló alrededor de su cuello en 3 segundos. Entonces empezó lo que la policía llamaría más tarde el ritual. Simon desnudó el cadáver. Se afeitó la cara. Cartwright llevaba bigote, lo que irritaba a Simon por alguna razón. Se puso lencería barata que había comprado por adelantado en un sex shop de Queens. Se puso pintura facial, burda, vulgar, el tipo de maquillaje que llevaban las chicas en los bares baratos a los que Cartwright nunca iría. Y luego se llenó la boca de billetes de $1 empapados en whisky barato. El mensaje era claro. Si sabías qué buscar, el hombre que se había pasado la vida comprando a los demás mentía ahora con el dinero en la boca. El hombre que había visto a las mujeres como mercancías era él mismo una caricatura de lo que despreciaba. El hombre del mundo de los rascacielos estaba en un vertedero. Humillación en el espejo. Una inversión de la jerarquía. La policía no lo entendió. Vieron un asesinato extraño, quizá con connotaciones sexuales, quizá relacionado con drogas o deudas criminales. La teoría del asesino en serie ni siquiera fue considerada. Una víctima no es una serie. Simon esperó 3 meses antes del segundo asesinato. Se tomó su tiempo. 15 años de entrenamiento le habían enseñado a ser paciente. La segunda víctima es Maurice Denham Wallace, 52 años, promotor inmobiliario. Un hombre que, en 20 años, demolió 4 bloques de viviendas sociales en Brooklyn y construyó condominios de lujo en su lugar. Miles de familias perdieron su techo. Los pleitos se prolongaron durante años sin llegar aquí más a ninguna parte. Wallace tenía los mejores abogados de la ciudad. También tenía 3 acuerdos extrajudiciales con antiguas empleadas. Y la costumbre de alardear de ello en conversaciones con amigos, cuando creía que el conductor no podía oírle. Simon lo oyó todo. El patrón lo establece la 4ª víctima. La policía finalmente relacionó los casos. Un modus operandi demasiado similar. Un ritual demasiado específico. En agosto de 1994, se abrió oficialmente el caso del asesino en serie. La prensa se enteró una semana después. Los titulares eran vívidos. El asesino del estilista, el maníaco del pintalabios, el titiritero de Wall Street. El último apodo se quedó. Pero la policía iba por mal camino. Los perfiladores del FBI trazaron un perfil. Un hombre blanco, de 35 a 45 años, probablemente con antecedentes de agresión sexual, posiblemente un antiguo trabajador del espectáculo o de la belleza. Alguien que odia a los hombres ricos por sus defectos personales. Buscaban a un perdedor amargado, un psicópata con una personalidad claramente desviada. Un hombre que se quiebra, que deja huellas, que comete errores. Simon no era así. No era brusco, no se precipitaba. Era paciente, metódico y completamente invisible. El mayor activo de Simon es su posición social. Un chofer de limusina y un sastre ama de casa.
Un hombre que era visto todos los días y pasaba desapercibido. Un hombre al que se le confiaban las llaves de casas y coches. Un hombre que conocía los horarios, hábitos, rutas y secretos de sus futuras víctimas mejor que sus propias esposas. Eligió sus objetivos basándose en ciertos criterios. No solo hombres ricos, hay miles de ellos en Nueva York. Eligió hombres que se parecían a esos tres. Entre 45 y 60 años. Blancos. Alto estatus social. Y definitivamente una reputación. Rumores de acoso, escándalos silenciados, secretarias que renunciaban demasiado rápido. Simon hizo su propia investigación. Escuchó conversaciones. Leyó las redes sociales. Hizo preguntas minuciosas a los demás conductores y asistentes. Recopiló información como le habían enseñado a tomar medidas para trajes. Con precisión, con cuidado, sin movimientos innecesarios. En 1996 ya tenía 8 víctimas. La policía estaba estancada. Unos pocos arrestos falsos, todos liberados por falta de pruebas. La presión pública iba en aumento, pero no había pistas. El problema para la investigación fue que las víctimas desaparecieron sin dejar rastro. Ningún testigo del secuestro, ni señales de lucha, ni cámaras de seguridad. Eran raras en los 90, y Simon sabía exactamente dónde estaban instaladas y cómo evitarlas. Los hombres subieron a sus limusinas normales, y no llegaron a casa. La policía entrevistó a los conductores, docenas de entrevistas. Simon pasó por 3 de estas entrevistas. Respondió con calma, hizo contacto visual, expresó preocupación. Los detectives le agradecieron su cooperación y siguieron adelante. Buscaban a un monstruo, y frente a ellos se sentaba un hombre educado, tranquilo y de modales impecables. La escalada comenzó en 1997. 9 víctimas, luego 10, luego 11. Los intervalos entre los asesinatos eran cada vez más cortos, no porque Simon estuviera perdiendo el control, sino porque se estaba volviendo más confiado. Entendía el sistema. Entendía cómo trabajaba la policía. Se dio cuenta de que su invisibilidad era absoluta. Fue su error. No táctico, psicológico. La confianza genera descuido. No inmediatamente, no abiertamente, sino poco a poco, 1 milímetro cada vez. Simon empezó a permitirse más. Guardar recuerdos. Dedicar un poco más de tiempo al ritual. Elegir a sus víctimas con un poco menos de cuidado. A principios de 1998, se sentía invulnerable. 14 hombres, 5 años. Ninguna pista real para la policía. No tenía forma de saber que su 15º gol sería el último, y que el error que lo arruinaría sería tan simple que nunca lo habría creído de antemano. 27 de febrero de 1998. El objetivo número 15 es Walter Edwin Renfro, 57 años, magnate de los medios de comunicación, propietario de una red de canales por cable y de varios periódicos en Nueva Jersey. Renfro era el blanco perfecto. 3 escándalos de acoso sexual en los últimos 10 años, todos silenciados. Una reputación de arruinar carreras con una sola llamada telefónica. Un hábito de humillar a los judíos, tratar los subordinados en las reuniones, especialmente a las mujeres. Simon llevaba 1 año y medio, llevándole de un lado a otro, y había oído lo suficiente para odiarle tanto como a esos 3 de Westchester. El plan era estándar. Llamada tardía después de una fiesta en un club privado. Desvío. Callejón oscuro en el sur del Bronx. Cordón de seda. Ritual. Era lo de siempre. Renfro subió a la limusina sobre la 1:30 de la madrugada. Borracho y engreído. No miró al conductor. No dijo ni una palabra. Se quedó mirando el teléfono y luego se durmió. Simon giró desde Manhattan hacia el Bronx. Una ruta conocida, calles conocidas. Lo había hecho 14 veces y conocía cada semáforo, cada cámara, cada giro. Pero aquella noche ocurrió algo que él no había previsto. 6 meses antes, las autoridades municipales habían puesto en marcha un programa piloto para instalar cámaras de tráfico en los cruces. Se trataba de un experimento. Solo 12 cámaras para toda la ciudad,
en preparación de un programa más amplio. No se publicó información sobre la ubicación exacta de las cámaras. Ni siquiera la policía tenía una lista completa. Una de estas cámaras estaba instalada en el cruce de la Tercera Avenida con la calle 149, justo donde Simon giraba hacia su lugar habitual. La cámara captó un Lincoln Town Car negro con matrícula de Imperial Livery a la 1:17 am, dirigiéndose al sur del Bronx. Se ve la silueta de un pasajero en el asiento trasero. El conductor está al volante. Ese fue el primer hilo. El segundo surgió gracias a un vagabundo llamado Ray Moses. Tenía 43 años, era veterano de Vietnam y llevaba 8 viviendo en la calle. Aquella noche, buscaba un lugar donde dormir en el callejón detrás de un almacén abandonado, el mismo callejón donde Simon había realizado el ritual. Moses vio la limusina, vio al conductor sacando algo del maletero, se asustó y se escondió detrás de los contenedores. Pero recordó la matrícula y la cara del conductor cuando fue captado por la luz durante un segundo. Moses no acudió a la policía de inmediato. No se fiaba de la policía. Demasiadas malas experiencias. Pero 2 días después, cuando la noticia de la desaparición de Walter Renfro llegó a los periódicos, vio la fotografía del magnate de los medios de comunicación y se dio cuenta de que era el mismo hombre. Llamó a la línea directa. La investigación recibió 2 pistas independientes que apuntaban en la misma dirección: el servicio de limusinas Imperial Livery. Los detectives solicitaron los registros de la compañía, lista de conductores, horarios de turnos, rutas de los últimos 5 años. Simon Graves llevaba en la empresa desde 1999. Había atendido a las 14 víctimas, no siempre la noche de la desaparición, sino siempre en los meses anteriores. La probabilidad estadística de tal coincidencia era cercana a 0. El 3 de marzo de 1998, los detectives obtuvieron una orden de registro para el piso de Simon Graves, una habitación en el sótano de un edificio de apartamentos en Bedford-Stuyvesant, el mismo barrio donde nació. Lo que encontraron dentro confirmó las peores sospechas. En el rincón más alejado de la habitación, detrás del armario de la ropa, había un pequeño altar. Una fotografía de Cynthia Graves, sonriente, joven, hermosa, velas, flores artificiales que se cambiaban con regularidad. Y junto a ella, un frasco de cristal con formol en el que flotaban 14 relojes de pulsera. Todos Rolex, todos tomados de las víctimas. Simon los guardaba como trofeos, como prueba de que existía la justicia, su justicia. Fue detenido el mismo día. No se resistió. No intentó huir. Cuando los detectives le esposaron, se limitó a preguntar si habían encontrado el cadáver de Renfro. Lo encontraron, en un callejón detrás de un motel barato de Queens, en las mismas condiciones que los demás. En el interrogatorio, Simon habló tranquila y largamente. No negó su culpabilidad. No fingió remordimiento. Lo explicó metódicamente, como un hombre que lleva años preparando un discurso y por fin tiene la oportunidad de pronunciarlo. Me habló de su madre, de aquella noche en Westchester, sobre las 3 caras que recordaba desde hacía 30 años, sobre el sobre que el policía le metió en el bolsillo, sobre los 15 años de espera. No lo llamó venganza, lo llamó restaurar el equilibrio. Los detectives escucharon. Tomaron notas, sin discusiones. Comprendían la lógica, pero la lógica no anulaba 14 cadáveres. El juicio comenzó en octubre de 1998. La defensa trató de construir una línea sobre la locura, trauma infantil, trastorno de estrés postraumático. El jurado no lo creyó. Un hombre que pasó 15 años planeando y 5 años ejecutando metódicamente no está loco. Sabía lo que hacía. El 12 de febrero de 1999, veredicto. Culpable de los 14 cargos. La sentencia es pena de muerte. Los recursos se prolongaron durante 6 años. Todos fueron desestimados. El 7 de noviembre de 2005 se cumplió la sentencia en el correccional de Green Haven. Simon Graves
Tenía 37 años. Antes de morir, solo pidió una cosa: yacer junto a su madre. Esa petición no fue atendida. Fue incinerado y sus cenizas se entregaron a los servicios sociales. Los periodistas que indagaron en las biografías de las víctimas descubrieron un patrón. Los 14 hombres tenían un historial de denuncias de acoso. Todos pagaron, ninguno fue castigado. El caso de Cynthia Graves nunca fue revisado. 3 personas de esa mansión de Westchester nunca han sido identificadas. Esta historia comenzó en un callejón del sur del Bronx, donde el cadáver de un millonario fue confundido con el de un vagabundo. Terminó en el corredor de la muerte, donde un hombre sin dinero solo pidió una cosa. La línea entre víctima y verdugo es siempre más delgada de lo que parece. Este caso está cerrado.